Canal Enciclopedia. Debido a su penetrante intuición y a su instinto natural para los negocios, aunque él se enorgullecía de su moral intachable, la familia Rockefeller, formada por más de 200 personas, sigue siendo una de las más influyentes del mundo, gracias al imperio económico gestado durante la Guerra de Secesión. En aquella época, las madres asustaban a sus pequeños con su nombre, diciéndoles: «No llores, que viene Rockefeller». Uno de los hombres más ricos del planeta, John Davison Rockefeller, nació en Richmond, estado de Nueva York, en el año 1839. De su padre, un hombre que se enriqueció con negocios dudosos, heredó la pasión por el dinero y de su madre el fanatismo religioso. John destacó desde pequeño en los negocios, cazaba pavos silvestres y los vendía después de cebarlos, o compraba caramelos al peso y se los vendía a sus hermanas en bolsas. El niño guardaba celosamente el dinero que obtenía en una hucha y no tardó en hacerle préstamos con interés a su propio padre. A los 16 años, John acabó los estudios de contabilidad y se fue a Cleveland. El 26 de septiembre del año 1855 empezó a trabajar como ayudante de contabilidad. Ese día habría de resultar decisivo en el futuro de John. Rockefeller entraba a trabajar a las 6:30 de la mañana y no salía hasta las 10 de la noche. No fumaba ni tomaba café y jamás frecuentó teatros o salas de fiestas. 3 años después invirtió en bolsa los $4.000 que había ahorrado. El principio de la Guerra de Secesión marcó la edad de oro de los especuladores. Los hombres se vieron obligados a alistarse en el ejército, y mientras cientos de miles de americanos perecían en los campos de batalla, los negocios de Rockefeller prosperaban. John se fijó en que todas las noches se encendían lámparas de queroseno en todos los hogares americanos. En el año 1863, Rockefeller, Samuel Andrews y Henry Flagler crearon una refinería de petróleo y 4 años después construyeron la empresa Standard Oil. En el año 1865, Rockefeller compró a Maurice Clark, su primer socio, su parte en la empresa Clark y Rockefeller, haciéndose así con el control de la mayor refinería de Cleveland. En el año 1872, Rockefeller y sus socios llegaron a un acuerdo secreto con el presidente de los ferrocarriles, logrando tarifas reducidas en el transporte de petróleo. La competencia se vio forzada a abandonar el negocio y vender sus empresas a Rockefeller. Con el tiempo, esta operación habría de llamarse la Ejecución de Cleveland. Los socios utilizaron el mismo sistema en distintas ciudades americanas y en el año 1877 Rockefeller controlaba el 90% de las refinerías de petróleo norteamericanas. Astuto y sin escrúpulos en los negocios, la prensa apodó a Rockefeller el Mefistófeles de Cleveland. La compañía Standard Oil fue acusada de prácticas monopolistas y en el año 1911 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ordenó que Standard Oil se vendiese en 34 compañías distintas. Pero la cotización de las acciones de estas nuevas empresas se disparó en bolsa, por lo que Rockefeller, que en un principio parecía haber perdido la partida, duplicó su fortuna. Se creía que el invento de la electricidad causaría daños irreparables al magnate del petróleo, pero Rockefeller no perdió la fe. Dios cuidará de mí. Tras el comienzo de la Primera Guerra Mundial, el queroseno, utilizado para las lámparas, comenzó a emplearse como combustible para los buques militares. Rockefeller nunca se ponía nervioso y jamás levantaba la voz. Pagaba bien a sus empleados y creó fondos de pensiones para ellos. Se ocupó del bienestar de su madre y jamás discutió con su esposa. En su hogar, creó un modelo de economía de mercado. Sus hijos llevaban libros de cuentas donde anotaban lo que ganaban por la realización de distintas tareas. 2 centavos por matar una mosca, 10 centavos por afilar lápices y 15 por cortar leña. Los pequeños heredaban la ropa de sus hermanos mayores, por lo que el único varón de la familia tuvo que vestir ropa de niña.
En el cambio de siglo, John Davison Rockefeller era considerado el hombre más rico del mundo y su monopolio era conocido como el más grande e injusto que ha existido jamás. Solo Standard Oil obtenía más de $3 millones de beneficio anual. Además, Rockefeller era propietario de 16 empresas ferroviarias, 6 compañías acereras, 9 inmobiliarias, 6 navieras, 9 barcos y 3 plantaciones de naranjos. Ya anciano, John seguía siendo fuerte y vigoroso. Se aficionó a los deportes, aprendió a jugar al golf, montaba en bicicleta y gustaba de frecuentar compañía femenina. Apodado el Diablo, al final de su vida se parecía mucho a él. Tenía la cabeza huesuda y sin un solo pelo. No tenía cejas, ni pestañas, ni bigote. Sus labios eran pequeños y finos y sus ojos duros e inquisitivos. Cuando le faltaban 2 años para cumplir el siglo de vida, John Davison Rockefeller falleció de un paro cardíaco el 23 de mayo del año 1937. La familia Rockefeller, formada por más de 200 personas, sigue siendo en la actualidad una de las más influyentes del mundo gracias al imperio económico gestado durante la Guerra de Secesión. Por su fortuna conjunta, es considerada la familia más rica de América. Canal Enciclopedia. Dadme el control sobre la moneda de una nación y no tendré por qué preocuparme de aquellos que hacen sus leyes. Así hablaba el fundador de una dinastía bancaria que poco a poco se expandiría por el mundo. Su nombre se asocia a las personas muy adineradas, con un éxito estable, prestigio y lujo. A eso se le denomina el estilo Rothschild. Y todo comenzó en una pequeña tienda de antigüedades donde un escudo rojo colgaba en la puerta. El rojo era el pabellón de los judíos protestantes en el este de Europa. Allí, en el año 1743, Mayer Amschel Rothschild, un futuro fundador de bancos, nacía en un barrio judío de Frankfurt, en el seno de una familia de anticuarios. Ya en la escuela, Mayer solía prestar dinero a sus compañeros de clase para comprar chucherías. Los préstamos tenían intereses y ya desde entonces se ganó la reputación de ser un buen prestamista. Cuando Mayer tenía 20 años, sus padres fallecieron. Entonces se vio obligado a ganarse la vida. Comenzó como aprendiz en el banco Oppenheimer de Hannover. Después Mayer retornó al negocio de su padre. El primer banco de Rothschild era una casucha de unos 4 metros cuadrados. Mayer se dedicaba al cambio de monedas y con los beneficios que obtenía, comenzó a apropiarse de los comercios de otros cambistas. Era un hombre paciente y sabía esperar hasta el momento oportuno para hacer tratos y actuar con absoluta certeza. Rothschild consideraba que era necesario no dejar que el dinero se acomodase demasiado y siempre que fuese posible, había que invertirlo. Un año más tarde, el antiguo comercio de antigüedades que su padre aún regentaba atrajo al príncipe Guillermo de Hessen, un apasionado por la colección de monedas. En el año 1764, la plaquilla con el escudo de armas de Hessen-Hanau y la inscripción M.A. Rothschild, proveedor de la corte de su ilustre alteza el príncipe Guillermo de Hessen, conde de Hanau, se mostraba en su tienda. Según la descripción de sus contemporáneos, Rothschild era un hombre alto, delgado y con aspecto semítico. Tenía una cara agradable y una pequeña barba negra. Como era costumbre en su tiempo, Mayer llevaba peluca, pero por su condición de judío nunca se atrevió a polvorearla. A la edad de 27 años, Mayer contrajo matrimonio con la hija de un comerciante. Gutel Snapper era una mujer de unos 30 años, sencilla y modesta.
su matrimonio fue feliz y tuvieron 5 niñas y 5 niños. En el año 1769 Rothschild se convirtió en el financiero de la corte del príncipe Guillermo de Hessen, conde de Hainaut, un dinero que le sirvió para construir su primera entidad bancaria. Más adelante, el conde de Hainaut envió mercenarios a la corona inglesa y Rothschild, con la ayuda de astutas operaciones bancarias, transfirió el dinero del príncipe a través de la frontera, aumentando las ganancias de este y conservando sus propios beneficios. Cuando Guillermo, para huir del acecho de Napoleón, tuvo que abandonar el país, otorgó al banco de Rothschild la carga de 600 libras. Mayer invirtió los fondos y, ganando una impresionante cantidad de dinero, el banquero le devolvió limpiamente todo el dinero al príncipe Guillermo, más sus intereses correspondientes. Como consecuencia, mucha gente comenzó a confiar su dinero a la casa bancaria de Rothschild. Mayer Amser siempre era un banquero atento y servicial. Sus intereses eran moderados y nunca reducía los plazos de pago. Además, sus clientes confiaban en su honestidad. En el año 1799, Mayer y su hijo mayor consiguieron superar a sus competidores y recibieron la patente de gerentes de la corte imperial. Del año 1802 al año 1804 realizó su primer préstamo estatal a la corte de Dinamarca por más de 10 millones de florines. El 27 de septiembre del año 1810, con un capital de 800.000 florines, Mayer Amser fundó el banco Mayer Amser Rothschild e Hijos. El emblema del banco eran 5 flechas conectadas con una cadena que simbolizaban la unión de los hijos de Mayer Amser. Las palabras consentimiento, honestidad, diligencia se convirtieron en su lema. El previsor Rothschild envió a sus 5 hijos a 5 capitales financieras europeas. Charles, el más joven, viajó a Nápoles, Nathan a Londres, James a París, donde se convirtió después del rey en el hombre más rico del país. El hijo mayor Amser se ocupó del Banco de Frankfurt y Salomón viajó a Viena, donde el gobierno de Metternich agradeció a Mayer por sus grandes aportaciones al mercado financiero austríaco. No es de extrañar que Mayer recibiera felicitaciones, ya que con su talento inusual y una perspicacia para los beneficios, proporcionó una vida próspera a sus familiares. En su testamento, Mayer Amser aconsejaba a sus hijos que viviesen su vida en el amor y la amistad. El fundador de la dinastía financiera murió en el año 1812. Es difícil determinar la magnitud de la fortuna de Rothschild. Entre otras cosas porque puede que sus ingresos se hayan sobreestimado. Pero sí es cierto que el brillo de la gloria de Rothschild padre acompañó también a todos sus hijos. Mayer Rothschild siempre decía: la riqueza de una persona no es la suma que gana, sino la suma que mantiene. Canal Enciclopedia. Despertó gran admiración por su eterna juventud y gran belleza, comparada con la de la Virgen María, y fue conocida como la Reina Virgen. Los 45 años de su reinado se conocen en la historia como el siglo isabelino, un siglo marcado por el absolutismo, la derrota de la Armada Invencible y el apogeo del renacimiento de la cultura inglesa. Isabel I Tudor nació el 7 de septiembre del año 1533, fruto del matrimonio del rey Enrique VIII y Ana Bolena.
4 años después de su nacimiento, el rey mandó ejecutar a su segunda esposa y la princesa fue declarada hija bastarda. En el año 1544, Enrique VIII dictaría el acta de sucesión, según la cual Eduardo, fruto de su tercer matrimonio, heredaría el trono y si éste fallecía sin descendencia, sería sucedido por María, hija de Catalina de Aragón. El acta también restituía los derechos sucesorios de Isabel, quien, temiendo por su vida desde pequeña, había aprendido a ser reservada, cautelosa y astuta. En el año 1553, su medio hermana María Tudor, ferviente católica, fue coronada reina. Por su extremada crueldad era conocida como María la Sanguinaria. María acusó a su hermanastra de conspirar contra ella y la encerró durante 2 meses en la Torre de Londres, donde Isabel fue sometida a sucesivos interrogatorios antes de ser confinada en Woodstock. Ante las presiones de María, Isabel finge abandonar el protestantismo y abrazar la fe católica. En el año 1558, María fallece sin descendencia e Isabel hereda el trono. El 16 de enero del año 1559, Isabel fue coronada en la abadía de Westminster. La nueva reina ya había demostrado poseer la testarudez de su padre y el valor de su madre. Sus contemporáneos escribieron al respecto. La joven hizo su entrada en Whitehall con la solemnidad de un político y el aplomo de un hombre de Estado. Isabel restablece el protestantismo, dicta el acta de supremacía y sienta la base doctrinal de la Iglesia anglicana. Esas medidas provocaron la ira de los monarcas católicos de Europa que consideraban que Isabel no estaba legitimada para ostentar la corona. El reinado de Isabel se vio marcado por el enfrentamiento religioso entre católicos y protestantes. Para los católicos, la legítima heredera del trono inglés era la reina de Escocia, María Estuardo. Las disputas entre los partidarios de las dos reinas se prolongaron durante casi 30 años, plagados de intrigas, conspiraciones y revueltas. Para consolidar su autoridad, Isabel se rodeó de hábiles consejeros fieles a su causa, como William Cecil, primer ministro, Thomas Gresham, ministro de Hacienda, y Francis Walsingham, director de la red de espionaje. Isabel mostraba su preocupación por sus súbditos constantemente y le gustaba repetir: podréis tener una soberana mejor, pero nunca tendréis una más humanitaria. Isabel incorporó al escudo de armas de los Tudor el águila posada sobre un tronco del escudo de armas de su madre. Negándose obstinadamente a contraer matrimonio, declaró que estaba comprometida con el país, pero eso no le impidió iniciar negociaciones matrimoniales con distintas casas reales católicas e incluso con el zar ruso Iván el Terrible. La reina de Inglaterra atrajo hábiles artesanos al país, fomentó la industria y el establecimiento de nuevas relaciones comerciales, consiguió revalorizar la moneda inglesa y fundó el primer mercado de valores. También creó la Comisión Estatal de Asilos para Indigentes y algunos de sus principios siguen vigentes en la actualidad. Durante la segunda mitad del siglo XVI, Inglaterra mantuvo una guerra sin cuartel para hacerse con las colonias españolas en el Nuevo Mundo. Isabel fomentó la piratería en el Atlántico, financió numerosas expediciones piratas e incluso honró al famoso corsario Francis Drake con su presencia a bordo de su barco. En el año 1580, cuando Drake regresó a Inglaterra con los botines capturados durante su segunda expedición, la reina le concedió el título de Sir. Tras la victoria de Isabel sobre María Estuardo y sus adeptos, el Papa llamó a los católicos a la guerra contra Inglaterra. En el año 1588, la flota española de Felipe II, la famosa Armada Invencible, zarpó hacia las Islas Británicas. Ante el peligro inminente, Isabel juró a sus soldados: «Pereceremos juntos en la batalla». La derrota de la Armada Invencible le valió la gloria y el sobrenombre de Señora de los Mares y cabeza de la Iglesia protestante. La reina de Inglaterra recibió una educación exquisita. Hablaba 8 idiomas con fluidez, escribía poesía y tocaba diversos instrumentos. También poseía inteligencia y distinción. Apreciaba la literatura y patrocinó el teatro.
La edad de oro isabelina de la cultura inglesa dio al mundo escritores de la talla de William Shakespeare, Edmund Spenser y Francis Bacon. Isabel I Tudor falleció el 24 de marzo del año 1603. Con el fin de unificar Inglaterra y Escocia, Isabel designó sucesor a Jacobo VI de Escocia, hijo de María Estuardo, a la que ella había mandado decapitar. La reina inglesa Isabel I Tudor fue enterrada en la abadía de Westminster. Durante su reinado, Isabel sometió a la Iglesia a la autoridad de la monarquía después de conseguir un triunfo definitivo para el protestantismo gracias a su indoblegable carácter. Canal Enciclopedia. El origen de los Juegos Olímpicos se relaciona con el mítico héroe Heracles, pero su resurgimiento se debe a una persona, el barón Pierre de Coubertin. El barón, a diferencia del corpulento Heracles, no poseía una constitución atlética. Guardaba gran parecido físico con el belga Hércules Poirot, personaje creado por Agatha Christie. Al igual que él, era de corta estatura, distinguido, elocuente y poseedor de un gran bigote. El barón Pierre de Coubertin nació en París en el año 1863. Tras acabar felizmente sus estudios secundarios, se matriculó en la Facultad de Filosofía de la Sorbona. Pierre era un estudiante brillante y se sentía atraído por la historia, la pedagogía y la filosofía. Era un gran deportista y practicaba boxeo, esgrima, remo y equitación con asiduidad. Mientras estudiaba entusiasmado la historia y la cultura de la Grecia antigua, llegó a la conclusión de que para forjar una personalidad armoniosa, además de cultivar el espíritu, hay que ejercitar el cuerpo. A los 19 años de edad, Pierre creó junto a sus amigos una sociedad deportiva y ya en su madurez organizó distintos eventos deportivos y competiciones internacionales para niños. Viajó a Inglaterra solo para aprender el sistema de educación física desarrollado por Thomas Arnold, que también había hecho suyas muchas de las costumbres y tradiciones de la Grecia antigua. El gobierno francés no tardó en interesarse por la experiencia de Coubertin en la organización de sociedades deportivas y en el año 1889 Pierre recibió el encargo de estudiar los métodos de educación física de los jóvenes en el extranjero. Se entregó con pasión a ese cometido, mantuvo correspondencia con distintos países, envió cuestionarios y viajó por Europa donde conoció a numerosas personas con su misma forma de pensar. Según palabras del barón de Coubertin, todo empezó con la lectura de un poema del poeta Heleno Píndaro, dedicado a los ganadores de los Juegos Olímpicos. El ánimo exaltado por el triunfo de los ganadores y la desesperación de los perdedores le conmovieron tan profundamente que Pierre nunca pudo olvidarlo, por lo que Coubertin empezó a rumiar la idea de restablecer los Juegos Olímpicos. Hombre de gran elocuencia, el barón de Coubertin consiguió entusiasmar a numerosos políticos y personajes públicos con la idea de restablecer los Juegos Olímpicos. En el año 1892, durante el congreso celebrado por la Federación de Sociedades Deportivas Francesas, Coubertin pronunció su conferencia sobre el renacimiento olímpico en el aula magna de la Sorbona. Fue entonces cuando pronunció su famosa frase: «Es necesario internacionalizar el deporte, es necesario recuperar los Juegos Olímpicos». Coubertin estaba plenamente convencido de que el movimiento olímpico alentaría el espíritu de libertad, la competición pacífica y las ansias de perfección física. El vehemente discurso del joven científico y pedagogo causó honda impresión
pero habrían de transcurrir 2 años para que se pusiese en marcha el plan de recuperación de los Juegos Olímpicos. En el año 1894, de nuevo en la Sorbona, se tomó la histórica decisión de restablecer las Olimpiadas y se creó un comité olímpico para organizar los primeros Juegos Olímpicos modernos en Atenas. Pierre de Coubertin fue nombrado secretario general y posteriormente presidente del Comité Olímpico Internacional. Imbuyendo en todos los que le rodeaban el verdadero espíritu de las Olimpiadas, dirigió el Comité Olímpico Internacional durante casi 30 años. Tras la Primera Guerra Mundial, decayó el interés por los deportes, pero gracias a los esfuerzos de Pierre de Coubertin, el movimiento olímpico siguió adelante. En el año 1925, convencido de que su creación gozaba de gran vitalidad, presentó su dimisión por motivos de salud. Uno de los momentos estelares en la vida del varón tuvo lugar en abril del año 1927, cuando, en reconocimiento a sus méritos, el gobierno griego ordenó que se levantase, en la antigua ciudad de Olimpia, un monumento de mármol blanco con el nombre del padre de los Juegos Olímpicos modernos, grabado en griego y en francés. Pierre de Coubertin dedicó su fortuna y su vida a las Olimpiadas. En un principio, su esposa Marie compartió su desinteresada devoción por las Olimpiadas, pero al final surgió la discordia en el seno familiar. Jacques, su primogénito, quedó paralítico por un descuido de los padres y su hija Renée padecía un grave trastorno nervioso. Ya anciano, el barón de Coubertin carecía de los medios necesarios para subsistir dignamente. Se creó un fondo benéfico especial para la manutención del antiguo presidente del Comité Olímpico Internacional y su esposa. El fondo corrió con los gastos de la estancia del matrimonio Coubertin en Ginebra. El 2 de septiembre del año 1937, el principal promotor del deporte internacional falleció mientras hacía ejercicio en un parque ginebrino. A lo largo de la historia, muchas personas han luchado por hermanar a pueblos de distintos credos y razas en un intento de caminar juntos hacia una humanidad mejor y más pura. El barón Pierre de Coubertin, una de las personas más capacitadas, enérgicas y decididas de su época, fue una de ellas. Pensaba que el deporte podía reconciliar a los pueblos, recordando que en la antigua Grecia las guerras se interrumpían durante la celebración de los Juegos Olímpicos. Canal Enciclopedia. Hombre de gran dignidad y confianza en sí mismo, y tuvo fama de gran caballero en la política. Joseph Austin Chamberlain. Alto, elegante e impecablemente vestido, fue famoso por su carácter afable y cordial que le valió el sincero respeto de sus numerosos amigos. El hombre de Estado británico, Austin Chamberlain, nació en Birmingham. Joseph, su padre, fue empresario de éxito y político eminente. Tras la muerte de su esposa, el padre de Austin se casó de nuevo y 6 años después de la boda, el chico tuvo un hermano al que pusieron por nombre Neville y que, al igual que Austin, habría de continuar la dinastía de políticos familiar. Chamberlain recibió sus primeras lecciones de política en su propia casa. Tras graduarse en el Trinity College, asistió a un ciclo de conferencias en la Escuela de Ciencias Políticas de París y estudió en Alemania. Al regresar a Inglaterra, el joven empezó a trabajar como secretario personal de su padre. A los 29 años de edad, Austin Chamberlain fue elegido diputado de la Cámara de los Comunes.
Le habían augurado una gran carrera política y él se hizo merecedor de esas expectativas. Durante 20 años, Austin no faltó a ninguna votación parlamentaria. Durante 14 años, Chamberlain fue escalando posiciones. Fue secretario de Marina, secretario del Tesoro, director general de Correos y ministro de Economía y Hacienda. A lo largo de esos años, su fama de político enérgico y gran polemista parlamentario fue en aumento. A los 43 años, Chamberlain contrajo matrimonio con Evie Muriel Dundas. Fruto de esa unión nacieron 2 niños y una niña. En el gobierno formado en el año 1915, Chamberlain fue nombrado secretario de Estado para India. 2 años más tarde, las tropas británicas que avanzaban sobre Bagdad, en Mesopotamia, no tenían atención médica. Se originó un grave escándalo político. Chamberlain presentó su dimisión a pesar de que nadie había hecho ninguna acusación contra él. En abril del año 1918, David Lloyd George contó con Austin Chamberlain al formar su gabinete, nombrándolo de nuevo ministro de Economía y Hacienda. Durante los 2 años que estuvo en el cargo, Chamberlain reforzó el sistema crediticio y subió los impuestos para cancelar las deudas de guerra lo antes posible. Al ser elegido líder del Partido Conservador, Chamberlain tenía a su alcance su largamente acariciado sueño de ser primer ministro. Pero en una época en la que la situación política estaba marcada por agrias polémicas entre partidos, Chamberlain apoyó la declaración de la República de Irlanda. Eso causó desconfianza en el seno de su propio partido y Chamberlain se vio obligado a dimitir como líder del Partido Conservador. Se considera que el momento cumbre de la carrera política de Austin Chamberlain fue su período como ministro de Asuntos Exteriores. Chamberlain aceptó ese cargo en el gabinete formado por Stanley Baldwin en el año 1924. De ese modo, Austin Chamberlain, hijo de Joseph Chamberlain, antiguo ministro para las colonias, entró en la política internacional. La situación mundial era bastante tensa. Aquel mismo año, Alemania declaró su intención de exigir el Rin como frontera inviolable tras la conclusión de la guerra. Los ministros de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, Alemania y Francia, así como representantes de Bélgica, Polonia, Italia y Checoslovaquia, mantuvieron largas y arduas negociaciones en Locarno. El 16 de octubre del año 1925, día del cumpleaños de Chamberlain, se firmaron los últimos documentos de esas negociaciones. A consecuencia del Pacto de Locarno, Alemania entró en la Sociedad de Naciones. Los 7 países accedieron a solventar sus diferencias por medio del arbitraje y declararon que, como miembros de la sociedad, procederían al desarme. Eso aumentó la autoridad internacional de la organización. Chamberlain fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, premio que compartió con el vicepresidente estadounidense Charles Gates Davis. Asimismo, Austin fue nombrado Caballero de la Orden de la Jarretera. Tras dimitir como ministro de Asuntos Exteriores, Chamberlain se dedicó en cuerpo y alma a impulsar la carrera política de su hermano Neville, y él mismo siguió tomando parte activa en la vida política. Advirtió sobre la amenaza que representaba Hitler y aconsejó la imposición de sanciones económicas a Italia. Tras la proclama antisoviética de Chamberlain y la ruptura de las negociaciones con la Unión Soviética, se acuñó la popular expresión «Esta es nuestra respuesta a Chamberlain». Sin embargo, algunas decisiones de Chamberlain, su amistad con Mussolini y, sobre todo, el fracaso de la Conferencia de Ginebra en el año 1927, no tuvieron buena acogida. Minaron su autoridad en gran medida y poco a poco Chamberlain fue relegado a la periferia del ruedo político. En los años 30 retomó su sueño de ser primer ministro. Pronunció conferencias en el Parlamento sobre temas de política internacional, pero solo consiguió el que sería su último cargo. Fue ministro de Marina durante un corto espacio de tiempo. Joseph Austin Chamberlain falleció en Londres el 16 de marzo del año 1937. 2 meses más tarde, su medio hermano Neville deshonró a la familia de políticos británicos al aliarse con Hitler y fue el primer Chamberlain de la historia en ser primer ministro. Joseph Austin Chamberlain no había podido lograr ese cargo en su dilatada y exitosa carrera política.
Canal Enciclopedia. Resulta difícil imaginar qué serían los Estados Unidos de América en la actualidad si a mediados del siglo XIX no hubiese habido un hombre dispuesto a asumir la responsabilidad del destino del país. Ese hombre fue el 16º presidente de los Estados Unidos de América, Abraham Lincoln. Nació en el seno de una modesta familia de inmigrantes. Tras la muerte de su esposa y 2 hijos, el padre de Abraham se casó por segunda vez. Abraham aprendió a leer con su madre adoptiva. Leyó ávidamente la Biblia, Robinson Crusoe y el libro de texto sobre historia americana. A los 20 años de edad, Abraham se fue de casa ganándose la vida con trabajos eventuales. Cuando el gobernador de Illinois pidió voluntarios para la guerra contra los indios, el joven ingresó en el ejército y recibió el rango de capitán. En el ejército, Abraham ganó confianza en sí mismo y decidió dedicarse a la política. A los 25 años, miembro del Partido Liberal, fue elegido para la Asamblea General de Illinois por primera vez. Posteriormente resultaría elegido 3 veces más. Más tarde fue elegido representante de Illinois en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, donde se manifestó en contra de la esclavitud. Había estudiado Derecho y fue contratado como asesor de la compañía ferroviaria de Illinois. Lincoln demostró ser un político competente y uno de los mejores abogados del Estado. Disfrutó de merecido respeto entre sus colegas, pero en el seno de su propia familia las cosas eran justo lo contrario. Mary Todd, hija de un rico hacendado sureño, era la típica esposa eternamente insatisfecha y no sabía llevar una casa. Sin embargo, Lincoln soportó con resignación el carácter de su esposa, que le dio 4 hijos. En el año 1858, los republicanos presentaron a Lincoln como candidato a la presidencia. En su famoso discurso, Una casa dividida, pronunciado durante la campaña electoral, Lincoln manifestó que era impensable la perdurabilidad de un país mitad libre, mitad esclavo. Y aunque Lincoln perdió esas elecciones, se convirtió en una figura nacional y fue apodado el honrado Abe. En las elecciones presidenciales siguientes, Lincoln derrotó a sus adversarios, obteniendo el 40% de los votos. De este modo, un chico de las clases oprimidas realizaba el gran sueño americano al ser elegido presidente del país. El nuevo presidente americano, Abraham Lincoln, entró en la Casa Blanca en marzo del año 1861. Unos meses antes, 11 estados sureños habían decidido abandonar la Unión Federal y en febrero del año 1861 declararon la creación de los Estados Confederados de América. Durante su discurso de toma de posesión, Lincoln fue extremadamente cauteloso y trató de no censurar a los estados del sur. «Nosotros no debemos ser enemigos», dijo el presidente. Manifestó que no quería un conflicto militar y que su deseo era conseguir la unificación del país. Los confederados tampoco querían la guerra, pero recalcaban su independencia con firmeza. La negativa del presidente a entregar Fort Sumter a los confederados desencadenó el inicio de las acciones militares. De ese modo comenzó la guerra civil entre el norte y el sur. Abraham Lincoln, un hombre con escasa experiencia militar, tuvo que decidir la estrategia a seguir. Recibió numerosas críticas por las derrotas militares y por el gasto que suponía la guerra. Pero cuando fue necesario, el presidente supo tomar medidas decisivas. Movilizó 80.000 voluntarios en el norte y dio orden de imponer un bloqueo marítimo a los estados sureños. Pensaba que la esclavitud era un mal inevitable en los estados del sur, dada su precaria situación financiera. Pero con el tiempo, su postura cambió. Comprendió que el restablecimiento de la Unión era inalcanzable sin la abolición de la esclavitud. La esclavitud debe morir para que viva la nación. El 22 de diciembre del año 1862, el presidente Lincoln proclamó que todos los esclavos serán libres de ahora en adelante y para siempre. La proclamación se convirtió en una especie de sanción económica impuesta a la Confederación, ya que los esclavos huyeron al norte alentados por las ansias de libertad. Lincoln resultaba muy incómodo para sus adversarios políticos, y estos planearon matar al presidente.
En el año 1863 hubo un atentado contra su vida. Afortunadamente la bala asesina pasó rozando la chistera del presidente. Cada día puede ser el último. Por eso debo estar dispuesto a cumplir mi misión. Abraham Lincoln fue elegido presidente de los Estados Unidos por segunda vez. En su discurso de toma de posesión, urgió a sus adeptos a renunciar a la venganza, a curar las heridas del país y hacer todo lo posible para mantener la paz. Ocurrió en el año 1865. Era evidente que el norte no tardaría en ganar la guerra. El 14 de abril, Lincoln dedicó la mañana a sus ocupaciones habituales y por la tarde, en un palco en el Teatro Ford, el 16º presidente de los Estados Unidos resultó mortalmente herido de un tiro en la cabeza. El tren con los restos de Lincoln partió de Washington con destino a Springfield, donde llegaría 2 semanas y media después. Millones de personas presentaron sus últimos respetos al presidente. Muchos negros americanos se arrodillaron ante su ataúd. Poco antes de su muerte, durante la inauguración del cementerio militar de Gettysburg, Lincoln dijo que los soldados que yacían allí habían dado su vida para que el país pudiese encontrar el renacimiento de la libertad. El presidente Abraham Lincoln también sacrificó su vida en el altar de la patria. Canal Enciclopedia. Su reinado se prolongó durante 64 largos años. Durante ese período se reforzó la autoridad moral de la monarquía y Gran Bretaña se convirtió en una potencia, alcanzando importantes logros en el desarrollo de la industria, el comercio marítimo y la expansión del imperio. Y aunque en la actualidad la era victoriana se considera una etapa marcada por la intolerancia, la moralidad conservadora y un intenso nacionalismo, el apogeo del Imperio Británico se asocia indefectiblemente con la reina Victoria. La futura reina de Gran Bretaña e Irlanda y emperatriz de la India nació el 24 de mayo del año 1819 en el Palacio de Kensington, en Londres. Su padre, Eduardo, duque de Kent, y sucesor del rey Jorge III, falleció cuando la pequeña tan solo contaba 8 meses de edad. Su madre, la princesa de Sajonia-Coburgo, educó a Alejandrina Victoria con gran severidad y le proporcionó una formación excelente. La heredera al trono hablaba con fluidez francés, alemán e italiano, y la historia no tenía secretos para ella gracias a Lord Melbourne, su profesor y antiguo primer ministro. En el año 1837, al cumplir los 18 años, Victoria accedió al trono. A pesar de su juventud, dio muestras de su fuerte carácter durante los primeros meses de su reinado. Soy muy joven, pero no una ignorante. Me defiendo con soltura en distintas ramas del saber. No se distinguía por su belleza, pero pese a ser pequeña y rolliza, tenía un porte majestuoso y sin la menor duda resultaba atractiva. Solía bromear sobre sí misma: «Bueno, soy un poco bajita para ser reina». La joven reina se divertía en los bailes mientras esperaba resignada que llegase la hora de celebrar su matrimonio dinástico. Pero el hombre elegido como esposo, su primo Alberto, príncipe de Sajonia-Coburgo-Gotha, resultó ser del agrado de Victoria. La reina escribió en su diario: «Al verlo me embargó la emoción. Qué guapo es. Sus labios me fascinan. Tiene un bigotito y unas patillas adorables». La primera vez que estuvo a solas con Alberto, Victoria le declaró su amor. Con una rodilla en el suelo, Alberto besó la mano de la reina y dijo: «Me encantaría pasar la vida a tu lado». La boda se celebró el 10 de febrero del año 1840. La reina estaba locamente enamorada de Alberto y le obedecía ciegamente. Poco a poco, el príncipe consorte
el marido de la reina, se hizo imprescindible para Victoria. Fue su hábil consejero y su atento protector. Alberto convenció a Victoria de que la monarquía constitucional debía estar por encima de cualquier tendencia política personal, y la reina, simpatizante de los Whigs, los liberales, encargó la formación de nuevo gobierno al jefe del partido Tory, los conservadores. A finales del año 1840 comenzó el período de florecimiento de la economía inglesa, representado por la Feria Internacional de la Industria de Londres, que fue inaugurada por la reina Victoria en persona. La monarquía se convirtió en símbolo de estabilidad, prosperidad y progreso para el pueblo inglés, y Victoria era considerada la mujer y madre perfecta. La pareja real tuvo 9 hijos. Gracias a eso, Victoria establecería lazos de parentesco con gran parte de las casas reales reinantes en Europa, por ejemplo, con los Romanov, por el matrimonio de Nicolás II con una de sus nietas. En el año 1861, el príncipe Alberto enfermó de tifus y falleció sin haber cumplido los 43 años. La muerte de su marido representó un duro golpe para la reina Victoria, que escribió en su diario: «Mi felicidad ha llegado a su fin. La vida ya no tiene sentido para mí». La reina entró en una profunda depresión. Se negó a relacionarse salvo con sus sirvientes más cercanos. En memoria de su idolatrado Alberto, mandó levantar el famoso auditorio londinense Albert Hall. Corrió el rumor de que la reina acudía a sesiones de espiritismo para comunicarse con su difunto esposo. Victoria se negó a participar en actos sociales durante mucho tiempo. Guardaba luto riguroso, añoraba los sabios consejos de su amado Alberto. Tardó 13 años en encontrar un nuevo consejero. El elegido fue el líder del partido Tory, Benjamin Disraeli, brillante orador y defensor a ultranza de la institución monárquica. En el año 1848, mientras Europa se veía inmersa en una oleada de revoluciones, Inglaterra se mantuvo relativamente estable. En el año 1864, la reina decidió no intervenir en el conflicto entre Prusia, Dinamarca y Austria. En el año 1875 evitó la Segunda Guerra Franco-Prusiana, y en el año 1877, años después de haber sofocado el motín de Sepoy, Victoria es nombrada emperatriz de la India. Y aunque durante su largo reinado la monarquía había ido perdiendo poder paulatinamente, Victoria se las arregló para ser la primera monarca constitucional que podía influir en el destino del país gracias a su autoridad personal. Hasta su vejez disfrutó de una salud excelente. Poseedora de una hermosa voz y una sonora sonrisa, sus ojos azules eran vivarachos y juveniles. La reina inglesa Victoria I falleció en el Palacio de Osborne en el año 1901 tras 64 años de reinado, el más largo de la historia británica. Los británicos eran conscientes de que, con la muerte de Victoria, desaparecía algo que jamás volvería a repetirse. La reina fue enterrada cerca de su marido, su mejor amigo y consejero, y la era victoriana se recuerda como el período de mayor prosperidad del Imperio Británico.